Nueva York está organizado en lo que se llama un plan hipodámico, que es el nombre técnico para decir que las calles están en ángulo recto, pero no siempre ha sido así. Al principio de todo, cuando Nueva York se llamaba Nueva Ámsterdam, ya que pertenecía a los holandeses, tenía este aspecto. Con el paso de los años, la ciudad se fue expandiendo, hasta que llegó un día en el que decidieron que necesitaban un diseño urbanístico en condiciones, así que contrataron a estos tres señores, los cuales idearon el Plan de Comisarios de 1811, que como puedes ver no incluye Central Park, ya que se construyó 4 décadas más tarde. Y después de varias décadas más, llegaron los problemas. El nuevo diseño urbanístico se topó con el viejo. Esta zona de aquí es la Greenwich Village, y antes de 1914 tenía este aspecto. Como ves, la avenida 6 pasa por aquí, pero la avenida 7, 8, 9 y 10 se detienen. Pero el ayuntamiento quería expandir el metro de la ciudad hacia abajo, así que decidieron alargar la avenida número 7, y eso generó bastantes problemas. Con este proyecto tuvieron que derribar 253 edificios, los cuales se encontraban en el paso de esta avenida. Y es aquí cuando encontramos al protagonista de nuestra historia. Como puedes observar en esta zona, los edificios del 52 al 55 estaban afectados, y por mucho que los propietarios intentaron salvar sus apartamentos, no tuvieron éxito. Así que el ayuntamiento derribó los trozos por donde pasaría la avenida, y entonces quedó tal que así, siendo la más perjudicada la número 54. No, un segundo, necesitamos algo más de nitidez. En efecto, la número 55 seguía existiendo, así que entonces es esta la más afectada, ya que con unas medidas de 65, 70 y 70 centímetros, esto da un área de 0,20 metros cuadrados. Pero claro, esto lo sabemos ahora. El propietario, David Hess, murió poco después sin saber que aún poseía ese pedacito de terreno. Fueron sus herederos los que descubrieron este triángulo. Entonces, cuando la ciudad de Nueva York se enteró de esto, les pidió que lo donasen a la propiedad pública. Pero la familia de Hess se negó completamente y en 1922 instalaron este bonito mosaico, que se lee tal que así: propiedad de la finca Hess, la cual nunca se ha destinado al uso público. Así que lo dejaron bastante claro. En 1938, la familia vendió el triángulo por $1.000 a la tienda del bloque 54, la Village Cigars. Estos $1.000, ajustados a la inflación, equivalen en la actualidad a $18.800. Más tarde, la Universidad Yeshiva compró la tienda y el triángulo, y en 1995 vendieron ambas propiedades a una empresa inmobiliaria. Todos y cada uno de los dueños dejaron intacto este bonito mosaico, a pesar de que ahora, erróneamente, muestra que es propiedad de la finca Hess. Así que si te gustaría ser dueño de un trocito de Nueva York, el precio medio del metro cuadrado en Greenwich Village es de unos $15.000. Así que el triángulo tendría, en teoría, un precio actual de $3.000, que es bastante más barato que esos $18.800 que costó en 1938. Aunque lo cierto es que, siendo un atractivo turístico con el que la tienda atrae a posibles clientes, es más que probable que no quieran vendértelo.